Hola chicos, vamos a ver hoy el concepto de derivada de una función en un punto. Lo primero que tengo que decir sobre este tema es que esto ya lo vimos el año pasado en primero de bachillerato, con lo cual esto lo tenéis que tener en vuestro cuaderno, os tiene que sonar y no puede resultar nuevo. Entonces vamos a ir simplemente repasando ciertos conceptos que los vamos a necesitar este año, que son importantes, pero que, como digo, ya están vistos en primero de bachillerato. Bien, vamos a suponer que yo tengo una función. He empezado ya con el dibujo hecho para no perder tiempo en los dibujos. Tengo mis ejes de coordenadas y tengo una curva f de x, una función, la que sea. Considero, dentro de esa curva voy a considerar dos puntos, ese punto de ahí y ese punto de ahí. El primer punto tiene una coordenada a, f de a, y el segundo punto tiene una coordenada que podría haberla llamado b perfectamente, pero le voy a llamar a más h, ¿vale? Y a más h y f de a más h, lógicamente. Bien, hasta aquí es evidente, está todo claro. Vamos a ver, ¿cuánto mide esta distancia? La distancia entre ese punto y este, evidentemente, estaremos de acuerdo que mide h, ¿verdad? Y la distancia entre ese punto y ese punto medirá ¿cuánto? Pues a más h, f de a más h menos f de a. Si lo pensáis detenidamente, lo vais a ver muy sencillo. ¿Vale? Es decir, esta distancia pues medirá toda esta menos esa de ahí. Bien. Esta recta que une o que pasa por esos dos puntos, esta recta es una recta que es secante a la curva, ¿verdad? Es una recta secante a la curva. Si yo quiero calcular la pendiente de esa recta, la pendiente de esa recta va a ser la tangente del ángulo que forma esa recta con el eje X. Es decir, esa recta forma este ángulo ahí, un ángulo alfa, ¿vale? Entonces, ¿cuál será la tangente de ese ángulo? Vamos a pensarlo. Si os dais cuenta, ese ángulo es el mismo que este. Porque ese triángulo y ese triángulo de allí son semejantes, ¿no? Porque, en fin, comparten ese lado y ese lado. Y este lado de aquí es paralelo a ese de aquí, es decir, ese triángulo y el triángulo grande y el pequeño son semejantes, con lo cual ese ángulo es el mismo. Si recordáis la trigonometría, la tangente de un ángulo era lado opuesto, que ese ángulo mide f de a más h menos f de a, partido por lado contiguo, o sea, h, ¿vale? Pues bien, este valor es la pendiente de la recta, como hemos visto ahí, secante a la curva, ¿verdad? La pendiente de la recta secante. Muy bien. ¿Qué pasaría? Y ahora viene lo importante. ¿Qué pasaría si ese valor h, que es esta distancia, cada vez fuera más pequeñito? Es decir, imaginaros que con el mismo dibujo, voy a tratar de hacerlo lo más parecido posible, pero con el mismo dibujo, esto sería a y esto sería f de a, ¿vale? H ya no midiera eso, sino que fuese un poquito más pequeño, es decir, que estuviese, por ejemplo, aquí, y eso fuese a más h. Claro, si antes estaba, digamos, más o menos aquí, por ejemplo, pues ese punto que antes estaba ahí, pues ahora va a estar aquí, ¿vale? Es claro, ¿verdad? Y esto es f de a más h. Eso sería f de a más h, ¿verdad? Con lo cual esa recta que antes era así, la voy a hacer así como sin marcarla mucho, que antes era así, pues ahora es así. Ahora es así. ¿Ves? Sigue siendo secante, pero digamos es un poco menos secante, si me permitís la expresión, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si ese h todavía se acercara un poquito más y estuviese ahí? Es decir, cada vez h es más pequeño, ¿vale? Pues que entonces ese punto
El punto este está siempre ahí, ¿no? Pero este punto se iría moviendo y este punto estaría ahí. Con lo cual esta recta sería ya todavía un poquito menos secante, ¿verdad? Sería un poquito menos secante. ¿Qué pasaría? Y lo pongo aquí. ¿Qué pasa? ¿O qué pasaría si h fuese muy pequeño? ¿Qué pasaría si h fuese muy pequeño? Pensar que el único punto que se va moviendo es este. Este viene aquí, 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 porque h va haciéndose cada vez más pequeño. Bueno, pues lo que pasaría es que esa recta que inicialmente era secante se convertiría, ya lo estáis viendo todos, en tangente, ¿verdad? Esa recta que empezó siendo secante se convertiría en tangente y entonces sería una tangente a ese punto de ahí. Una tangente a ese punto. He cogido un boli rojo, pero que me parece que ni pinta. ¿Veis? Ahí y ahí. Y esta ya sí es tangente, ¿verdad? Esta ya es tangente. No esas que son secantes, esta ya es tangente. Pues bien, si esta es tangente, ¿qué le pasa a esa expresión? ¿Qué le pasa a esa expresión? Yo ya no tengo ese f de a más h menos f de a partido por h. O mejor, sí lo tengo, pero con unas condiciones. Y es que yo he dicho que h tiende a 0. Entonces lo que tengo es este límite. F de a más h menos f de a partido por h. Pues bien, a este límite es a lo que yo voy a llamar f' de a, y ese valor, porque esto es un valor, esto es un número real, es lo que voy a llamar la derivada de f en el punto x igual a. Pero además, ¿qué representa esa derivada? Porque claro, yo podría haber empezado definiendo aquí. Yo podría haber empezado el tema diciendo esto. Y decir, mirad chicos, la derivada de un punto, de una función en un punto es esto. Y es verdad, esa es la derivada, el valor de ese límite. Pero con este dibujo que acabamos de hacer, yo ya tengo claro qué es esto, este valor tengo claro qué es. ¿Os acordáis que antes de tomar el límite, este valor de aquí era la pendiente de la secante? Pues bien, al tomar el límite, este valor se convierte, como todos estáis viendo, en la pendiente, ya no de la secante, sino de la tangente. Con lo cual, ese valor, que como digo, es un número real, ese valor 2, 3, 5, es la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto x igual a a. Pues bien, esta es la definición de derivada de una función en un punto. Bien, ¿qué ocurre aquí? Que aquí podemos ya empezar a sacar abrir muchos caminos. Porque si este valor es un límite, y yo he visto el concepto de límite lateral, podré hablar de límites laterales aquí, con lo cual surgirá el concepto de derivadas laterales. Claro, si la derivada es un límite, yo he dicho que f' de a es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a partido por h. Pero claro, si eso es un límite, tiene sentido hablar de límites laterales, con lo cual tendrá sentido hablar de derivadas laterales. Y entonces podré hablar de derivada por la derecha
en el punto A y de derivada por la izquierda en el punto A. La derivada por la derecha será el límite cuando h tiende a 0 por la derecha de toda esa expresión. Y la derivada por la izquierda en el punto A será el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de toda esa expresión. Pues bien, lo que valía para límites vale para derivadas. Decíamos, una función tiene límite en un punto si existen los límites laterales y son iguales, ¿verdad? Bueno, pues lo mismo vale para una función. Entonces vamos a decir que una función es derivable en x igual a siempre un concepto local, siempre en un punto. Una función es derivable en x igual a si existen las derivadas laterales en x igual a, lógicamente, y son iguales. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo muy sencillo de derivabilidad. Fijaros esta función. La función f de x igual al valor absoluto de x. ¿De acuerdo? Esa función, todos sabemos que se define así, menos x si x es menor que 0 o x si x es mayor o igual que 0. Bien. Voy a estudiar la derivabilidad en x igual a 0. A ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa si la función es derivable en ese punto. Bueno, pues voy a hacer los límites. Lo que tendré que calcular es la derivada en el 0 por la derecha y la derivada en el 0 por la izquierda. Calculo la derivada en el 0 por la derecha. Sería el límite cuando h tiende a 0, en este caso por la derecha. F de a más h, en este caso sería f, lo voy a poner aquí, de 0 más h, menos f de 0 partido por h. Ese es el límite. Ojo, la función es esta, f es esa, h es h, es un valor. Bien, esto sería igual el límite cuando h tiende a 0. Como estoy mirando al 0 por la derecha, es decir, acercándome desde los mayores que 0, ¿cuál es la función de referencia? La función de referencia sería esta, porque para los mayores que 0 sería x, ¿no? Con lo cual, f de 0 más h, donde pone x, pongo 0 más h, o sea, h. Porque 0, pues es 0, h. Menos f de 0. ¿Dónde miro f de 0? Pues ahí que está el igual, ¿no? Lógicamente. Pues f de 0 sería 0, partido por h. Y este límite, pues en fin, lo veis muy sencillo, que sería el límite cuando h tiende a 0 de h entre h, pues este h con ese h se va, queda 1. Muy bien, estupendo. Vamos a ver lo mismo con la izquierda. Por la izquierda en el 0. Sería el límite, ahora ya lo hago más rápido, cuando h tiende a 0 por la izquierda, esto es lo mismo, porque la definición es la misma. F de 0 más h menos f de 0 partido por h. Lo único que cambia aquí es que ahora f ya no es esta, es esa de arriba, porque ahora me estoy acercando al 0 desde los pequeños, desde los menores de 0. Luego entonces, f de 0 más h, f de 0 más h, donde pone x pongo 0 más h, pero es que ahora es ahí, con lo cual sería menos h, ¿verdad?
menos f de 0. F de 0 sigue siendo 0, ¿no? F de 0 sigue siendo 0. Y h, pues es h. ¿De acuerdo? Siguiendo el mismo procedimiento, este h con este h se iría y ¿qué quedaría? Menos 1. ¿Qué ocurre aquí? Que como veis, la derivada por la izquierda no coincide con la derivada por la derecha. Luego entonces, como f' por la derecha en el 0 es distinto de f' por la izquierda en el 0, entonces podemos decir que f no es derivable en x igual a 0. Ojo, esta coletilla final. Nosotros estudiamos la derivabilidad de manera local. Es decir, estoy estudiando la derivabilidad en el 0, no en general, en el 0, con lo cual la función no es derivable en el 0. Si la hubiese estudiado en otro número, pues a lo mejor sería derivable. De hecho, sería derivable, pero en el 0 no es derivable. Bien, gráficamente, ¿qué quiere decir que una función no sea derivable en un punto? Claro, vamos a lo de antes. Yo he dicho que la derivada es la pendiente de la tangente. Si no es derivable, es porque hay un problema en la tangente, porque no tiene pendiente la tangente, ¿o por qué será? Fijaros, si dibujáis esa función, la función valor absoluto de x, que es una función muy sencilla de dibujar, esa función es así. Esa función tiene una rama aquí y tiene otra rama aquí, ¿verdad? Esa es la función valor absoluto de x. ¿Qué pasa en el 0? ¿Qué pasa ahí en el 0? Bueno, pues lo que pasa en el 0 es que esa función, si os dais cuenta, tiene un pico. Y si tiene un pico, no tiene tangente. Es decir, tú no puedes hacer la tangente en un pico. De ahí que esa función no sea derivable en el 0, ¿vale? Entonces recordar que cuando no es derivable es que no tiene tangente en ese punto. Si no tiene tangente en ese punto, pues es porque hay algo raro. En este caso hay un pico ahí y por eso la función no tiene tangente, ¿vale? Insisto, esto ya lo vimos el año pasado. Espero que os haya quedado más o menos claro. En el próximo vídeo seguimos profundizando y vamos a otra cosita. Muy bien, gracias chicos. Hasta luego.